de lujo, vinculados todos ellos a Kairos, nos presentarán sus propuestas de trabajo, tanto en relación al tercer contrato social de la educación, como propuestas que plantean desde Kairos para transformarlas. En este foro contamos, como les he dicho, con prestigiosos panelistas que nos aportan sus planteamientos con la finalidad que los aportes de este foro puedan ser de utilidad para las reflexiones que se van a llevar a cabo en el 9º Congreso. Por ello, le pido al doctor Francisco Herrera, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, miembro de Kairos y presidente del SUCA, que nos dirija unas palabras de saludo para inaugurar este foro. Buenos días, don Francisco. Muy buenos días, doctora Terradelas. Estamos muy complacidos, muy agradecidos con ustedes por esta participación tan entusiasta del Grupo Kairos para poder ayudarnos a organizar esta reunión de este día que realmente para nosotros reviste tremenda importancia. Para nuestra universidad y para el Consejo Superior Universitario Centroamericano, que en este momento me honro en presidir, es un honor realmente poder llegar a tener nuevamente un congreso centroamericano que estamos justo a un mes de poder tener en Honduras como sede y que en este año pues será virtual. Y hemos venido trabajando muy de la mano con todos los integrantes del Consejo Universitario Centroamericano, y le doy el agradecimiento al doctor Alvarado Cerezo y al doctor Alarcón en relación a su extraordinaria y decidida colaboración para esta organización. Este día, nosotros como universidad, como Consejo Superior Universitario Centroamericano, queremos comenzar y tengo el honor este día de iniciar este webinar en relación a ese contrato social de la educación y la transformación de la educación para este futuro que ya llegó, este futuro en el cual ya estamos viviendo y que en realidad será este día un extraordinario ejercicio y tenemos realmente gente de mucho peso y con una gigantesca experiencia que nos ayudarán. Quiero darles a ustedes, por lo tanto, mi agradecimiento y en particular, y no me gusta puntualizar, pero esta mañana lo haré, mi agradecimiento a mi querida amiga, colega doble, ex rectora de mi universidad, médico, la doctora Rutilia Calderón, a quien desafortunadamente es inocultable mi respeto y mi cariño, y que sé que nos ayudará y nos deleitará con una enorme experiencia con la cual ella ha tenido en el transcurso de los años y que nos ha contribuido permanentemente. Así que el día de hoy doy por inaugurado este webinar que sé que será del disfrute de todos los académicos aquí presentes. Así que buenas tardes, Europa. Buenos días, América. Un abrazo. Muchas gracias, don Francisco. Y ahora, si me permiten, voy a presentar, intentaré ser lo más breve posible, a los 4 panelistas con los que vamos a contar durante este foro. Los voy a presentar por el orden por el que van a hablar. Y luego ya les contaré que cada panelista cuenta con 7 minutos en la primera intervención para explicar el tema que le hemos pedido que digamos que en el que él se centre. En primer lugar, Telémaco Talavera. Él preside el equipo coordinador de Kairos. Telémaco es un líder educativo que ha sido referente en materia de innovación y creación de equipos y redes internacionales para el cambio educativo. Ha sido rector de la Universidad Nacional Agraria de Nicaragua, presidente del Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua, del Consejo Superior Universitario Centroamericano, del Consejo Universitario Iberoamericano. Ha sido también ministro asesor para todos los temas del gabinete del gobierno y ha recibido 7 doctorados honoris causa, así como diversas distinciones nacionales e internacionales. Otra de las panelistas es una mujer, en este caso es Rutilia Calderón, como bien ha señalado don Francisco, es de Honduras. Ella es ex vicerrectora académica de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Desde agosto del 2006, es doctora en Medicina y Cirugía con una maestría en Epidemiología,
Es docente universitaria desde 1982. Ha sido ministra de Educación de Honduras. También miembro del equipo de revisión del informe sobre el impacto del COVID que ha realizado recientemente el IESAL de la UNESCO. Y en el periodo de 2002 a 2006 fue miembro de la Junta Directiva del Colegio Médico de Honduras, donde desempeñó como secretaria de Acción Social y Laboral y vicepresidenta, espacio desde el cual defendió en las calles el derecho humano para la salud pública y participó como asesora de la Organización Mundial de la Salud en Venezuela y las Antillas Neerlandesas. Tengo que disculpar la presencia de Juan Carlos Cascos, que estaba, digamos, indicado que participaría en este panel, pero lo ha sustituido otra persona que también va a representar muy bien a Kairos, que es Juan Carrillo. Juan Carrillo también es miembro del equipo coordinador de Kairos, es el actual director de la Fundación Ciudadanía, es experto en gestión del conocimiento para el desarrollo local, con más de 30 años de experiencia en la aplicación de procesos en entornos municipales, regionales y también nacionales e internacionales. Cuenta con una larguísima experiencia en proyectos de cooperación internacional para el desarrollo y en la generación de propuestas para los nuevos modelos de innovación social y de aprendizaje focalizado a proyecto. Y en último lugar, contaremos con la presencia de Paulo Speller. Él es profesor emérito de la Universidad Federal de Mato Grosso, doctor honoris causa por la Universidad Veracruzana, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Essex, exrector de la Universidad Federal de Mato Grosso, presidente de la Asociación de Rectores de Universidades Federales de Brasil, fue miembro del Consejo Asesor de la Conferencia Mundial de Educación Superior que se celebró en París en 2009, miembro del Consejo de Desarrollo Económico y Social de la Presidencia de la República de Brasil. Ha sido también viceministro de Educación Superior del Ministerio de Educación, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y ya lo dejo allí. Bueno, como pueden comprobar, los cuatro panelistas son, como les he dicho al principio, de lujo, de súper lujo, ¿eh? Y por tanto, como tienen tantas cosas a decirnos y tantas cosas que contarnos, les hemos pedido a cada uno que haga una síntesis de lo que le hemos solicitado de 7 minutos. Y vamos a empezar con Telémaco Talavera, que nos va a exponer por qué es necesario el tercer contrato social de la educación. Adelante, Telémaco. En primer lugar, quiero saludar a mi apreciado amigo, presidente del SUCA y rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Francisco Herrera, a mi apreciado amigo, secretario general del SUCA, Carlos Alvarado, a mi apreciado amigo, aunque no está en este panel, pero está siempre detrás de toda acción académica regional, Francisco Alarcón, a todo el equipo de la Secretaría del SUCA por su gran labor, a todos los miembros del SUCA, rectoras, representantes universitarias centroamericanas, representada por docentes, no docentes o administrativos, estudiantes, y por supuesto expresar la satisfacción de compartir este momento con una extraordinaria amiga y también una gran profesional que no se podía autopresentar, como es María Rosa, que conocemos cariñosamente como Terry, una gran luchadora por la cooperación e integración regional y además una gran labor en su propio territorio. Y por supuesto con grandes personalidades, como ya se ha dicho, y grandes amigos y amigas como la doctora Rutilia Calderón, como mi amigo Juan Carrillo. Y yo quiero decir, para que se entienda por qué nuestro amigo Juan Carlos Casco no está, realmente le correspondió, lo llamaron para vacunarlo, ¿verdad? No fue que no quiso estar o que priorizó otra cosa. Pero lógicamente en ese caso nosotros le dimos primero, la salud es primero, ¿verdad? Y tenía que irse ahí. Entonces, por esa razón está, pero como digo, nuestro amigo Juan Carrillo es un excelente y extraordinario representante también del equipo. Bueno, por supuesto, gran amigo Paulo Speller, y también agradezco a mi amigo Juan José Salado y a Marco que nos está apoyando, a todo el equipo, a todos los equipos que nos están apoyando. Y saludar a todos los que están trabajando en esta organización del 9º Congreso Centroamericano, que es tremendamente oportuno, es cada 5 años. Pero en este contexto vale la pena, como siempre, definir
los lineamientos para la integración regional en ese programa que resulta, no son discusiones al aire, sino que resulta un plan de trabajo y el Congreso está debidamente reglamentado. Así que agradecemos también por darnos la oportunidad como Kairos de poder participar y contribuir a este evento que estamos seguros desde ya que será exitoso. Exitoso por la organización, exitoso por los participantes, exitoso por los momentos y por los desafíos que tiene. ¿Por qué se requiere el tercer contrato? Esa es la pregunta en resumen. Bueno, yo lo podría decir muy cortamente, porque requerimos construir una nueva sociedad. Ahí nos vas a decir, María Rosa, no podemos. Pero ¿por qué? Porque para construir esa nueva sociedad, la educación a todos los niveles, y cuando hablamos de educación hablamos de formación o docencia, ciencia, tecnología, innovación, extensión, etcétera, en su concepto más amplio. Pero requerimos transformar esa educación para que pueda ser el pilar fundamental de la construcción de esa nueva sociedad. Y en este sentido es vital poder contribuir al desarrollo de valores. La sociedad actualmente se disputa en grandes contradicciones. Por un lado tenemos un desarrollo científico y tecnológico acelerado, vertiginoso, exponencial, casi increíble. Tenemos una riqueza enorme en el mundo, aunque muy mal distribuidas, grandemente concentradas, de una inequidad total. Pero eso también se contrapone contra amplísimos sectores de la sociedad entera que están empobrecidos con la violencia, con la corrupción, con el cambio climático. Y no voy a detallar todo porque esto será parte del panel. Pero efectivamente, entonces, necesitamos realmente fortalecer en gran medida los valores que son en gran medida la causa de esos problemas de inequidad, de injusticia que vive el mundo entero. Y entonces la educación es un papel fundamental desde niños, niñas hasta toda la vida, porque la educación ahora tiene que ser para toda la vida. Pero entonces tenemos que desarrollar esos valores, pero también las capacidades y los conocimientos necesarios para que los jóvenes, las familias, las comunidades y la sociedad puedan enfrentar la tremenda incertidumbre que vive el mundo. Y en este caso también los acelerados cambios en el mundo del trabajo. Casualmente ayer había un evento en África con la participación de más de 6,000 donde se debatía el futuro del trabajo, pero el futuro que ya es el presente. Y en este caso digo, porque el tiempo es corto, bueno, esto del contrato, ¿qué es eso del contrato? ¿Significa que alguien va a firmar con un abogado eso? No. Estos son acuerdos tácitos en el mundo. El primer contrato social de la educación fue allá a inicios del siglo XIX, cuando realmente todos sabemos que bastaba saber leer y escribir y algunas competencias básicas. Llegamos luego a la primaria y hasta la secundaria para poder tener un empleo estable, un empleo de por vida y por tanto casi siempre asegurada una jubilación, aunque fueran las condiciones, no vamos a decir mejores, pero una jubilación. Luego, producto del desarrollo científico y tecnológico y el avance de la revolución industrial, porque ahora estamos en la cuarta y vamos para la quinta revolución industrial, el avance científico y tecnológico ya no era suficiente saber leer y escribir, ya no era suficiente tener primaria o secundaria, había que formar técnicos y profesionales. Y entonces las familias, los niños, niñas y jóvenes dan por un hecho que teniendo un título técnico o un título profesional era suficiente para tener un empleo estable y un empleo de por vida. Y por tanto también aseguraba su jubilación. Ya a finales, eso ya fue, entonces eso ya se consideró el segundo contrato social de educación. Pero ya a finales del siglo XX y en el siglo XXI, todos sabemos que no basta tener uno o más títulos de grado, incluso de posgrado, maestría, doctorado, especializaciones, para tener garantizado un empleo estable y un empleo de por vida. Hay millones y millones de personas con títulos y con talento y compromiso que no tienen empleo en el mundo. O sea, no basta eso, el mundo ha cambiado por diferentes razones. Hay un problema estructural, económico y social, pero también el mismo desarrollo científico y tecnológico hace que los trabajos cambien aceleradamente. Cambien y ahora ya no se puede pensar que se empleó y va a tener un empleo de por vida. Tiene que tener capacidad para aprender. Por tanto, digamos, el tercer contrato implica cambios integrales, cambios en las políticas, cambios en los modelos, cambios en los currículums que están cargados de contenido y tienen que tener los contenidos básicos fundamentales para poder aprender, emprender, etcétera, pero también tiene que estar
con un equilibrio adecuado y un énfasis que no ha tenido ahora en lo que se llama las competencias o capacidades del siglo XXI, que es la comunicación, la capacidad de trabajar en equipo, el liderazgo, la innovación, la capacidad transformadora, etcétera, etcétera, y lo veremos más adelante el día de hoy. Pero por otra parte, es importante que hoy más que nunca, lo que ya se dijo desde el informe Delors, que fue pedido por nuestro amigo apreciado Federico Mayor cuando estaba en la UNESCO, miembro de Kairos también, hoy más que nunca tenemos que ayudar a aprender a pensar, aprender a hacer, aprender a emprender, aprender a convivir. Y qué bueno aprender a convivir en un mundo tan convulso como hoy, ¿verdad? Efectivamente, que no pararíamos de hablar. Bueno, entonces, en este sentido, el tercer contrato social realmente plantea, como digo, una transformación a nivel macro, meso y micro, e incluso un nuevo rol de los maestros. Nosotros estamos convencidos que los maestros son y serán siempre de gran valor, indistintamente si es educación presencial, de gran valor, pero tiene que transformar su rol. Eso sí, es igual el del estudiante. Entonces, es importante también en este sentido que todo esto que hemos hablado muy rápidamente, muy resumidamente, parte de algunas premisas. Uno, que la educación hoy más que nunca tiene que ser reafirmada como un bien público social, un derecho humano universal, un deber de los estados y una responsabilidad de todos también. Que efectivamente hoy más que nunca, que se miraba desde antes de la pandemia, pero se ha reafirmado ahora, el derecho al acceso al Internet, al conocimiento, a la información, tiene que ser considerado también un derecho humano universal, pero no solo teóricamente, tiene que ser garantizado ese derecho, efectivamente. Si no, no vamos a poder hablar de la ciencia para la justicia, para la equidad y para la nueva transformación. Y la otra cosa que, por supuesto, tenemos que romper esas grandes brechas porque hay dos problemas. Un tema es la inclusión, quien no está en el sistema educativo, y la otra es la calidad, coherencia y pertinencia del que exista en el sistema educativo y cómo combinar ese gran cúmulo de saberes con la ciencia y la tecnología, en este caso la infotecnología, la conotecnología, la nanotecnología, la biotecnología, etcétera, la robótica, la inteligencia artificial, de modo que todo ello sirva para democratizar el desarrollo. Y como digo, no para modernizar la pobreza, sino para humanizar el desarrollo. Pero el tercer contrato social es la apuesta para una transformación de la educación, para la transformación de la sociedad, de modo que tengamos mayores niveles de justicia, equidad, sostenibilidad y una sociedad verdaderamente humana que viva, que la ciencia contribuya a ello y no que realmente la sociedad y la humanidad se supedite a la tecnología. Eso como primera apreciación. Gracias. Muchas gracias, Telémaco, porque es una primera entrada a lo que es el tercer contrato social, pero como que toda la gente de Kairos va a ir hablando, ¿no? Porque, en definitiva, todos los que estamos aquí somos de Kairos, todos. Algunos además son del SUCA, pero todos los que estamos somos de Kairos. Entonces, ahora le pido, por favor, que entre nuestra amiga Rutilia Calderón para que nos hable de qué educación promueve el tercer contrato social de la educación. ¿Qué tipo de educación va a promover? Adelante, Rutilia, por favor. También tiene en esta primera parte 7 minutos para exponer lo que le hemos solicitado. Muchas gracias. Gracias, buen día a todos y todas. Una gran alegría, a la vez que una gran responsabilidad de estar esta mañana compartiendo con ustedes en esta ocasión como miembro de Kairos. Saludo a las autoridades del SUCA, de quien formé parte a través del sistema de evaluación de la calidad, que estamos vicerrectores, vicerrectoras académicas y de docencia, y retorno ese expresivo y cariñoso saludo a mi amigo rector, presidente del SUCA, el doctor Francisco Herrera, por supuesto a todos los amigos y amigas de Kairos y a este gran público que he estado mirando en el Facebook, tanto de Kairos como del SUCA y de la UNA, que hay una excelente participación. Telémaco nos colocaba ¿por qué? ¿Por qué necesita el mundo y las sociedades de hoy un tercer contrato social de la educación? Pero también es importante para poder movilizar voluntades, decisiones, acciones, recursos para promover y hacer realidad este tercer contrato,
tener algunos lineamientos, si se quiere, sobre los cuales construir, como es el lema de Cairó, desde la diversidad, esa unidad alrededor del tercer contrato social. Y por eso trataremos de esbozar rápidamente cuál es la educación, qué educación es la que se requiere desarrollar, promover, construir de manera participativa y colectiva, incluyente, para que este tercer contrato social comience a plasmarse ya en una manera diferente, no solo de hacer, sino de ser, de convivir y de aprender. En ese sentido, el foco de la educación en este tercer contrato social planteamos que debe de estar en la promoción de valores. Superar, como ya nos decía Telémaco, que el foco sea graduar o entregar títulos o formar profesionales o mejorar los grados de escolaridad. Es la promoción de valores. ¿Y qué valores? Valores que se está construyendo también un gran consenso mundial frente a toda la problemática que de manera global nos afecta. La equidad, la justicia, la responsabilidad, la empatía, la solidaridad, el humanismo universal, pero también una lucha permanente, consciente, crítica contra toda exclusión, una lucha por la libertad auténtica, no por falsas libertades, una lucha por la acción transformadora, por el liderazgo legítimo y ético que tanta falta nos hace en el mundo de hoy, y también, en términos más pedagógicos, una lucha por el aprendizaje a lo largo de la vida, entendido ahora desde el tercer contrato como un derecho humano y como un bien social, no como un eslogan o como una realidad para pocas personas. En pocas palabras, y está expresado en el documento que recoge lo que es la propuesta desde Cairó del tercer contrato social, una educación que se garantice de forma igualitaria para todas las personas en cuanto derecho y bien público social, pero reconociendo, respetando, promoviendo e incluyendo la diversidad que significamos todas las personas que poblamos el mundo de hoy. También dentro de estos puntos neurales esenciales sobre qué educación promover para el tercer contrato social, es importante también colocar cuál es el objetivo final de la educación, que para nosotros es que cada persona y que cada pueblo desarrollen las capacidades para llevar a cabo su proyecto vital. No es solo crecimiento económico, no es solo mejorar ingresos, no es solo mejorar el ambiente, sino que estamos hablando de un proyecto vital integral que cada persona y cada pueblo como colectivo tiene el potencial, pero necesita desarrollarlo ya como capacidad real. En ese sentido, entonces, el fin último de la educación es contribuir a conseguir la felicidad y el buen vivir del ser humano. No es solo conseguir un título, no es solo conseguir pasar al grado superior en educación. Aprendiendo a pensar como especie, desarrollando la inteligencia colectiva y la capacidad colaborativa frente a la globalización del egoísmo que actualmente busca imponerse, al igual que la globalización del individualismo. En otras palabras, una educación que empodere a cada ciudadano y a cada ciudadana y a la ciudadanía global para que desarrolle su proyecto de vida y también para que sea copartícipe de la construcción de una sociedad más justa, más equitativa, más abierta, más incluyente. En otras palabras, que nadie quede excluido
de lo que es el desarrollo humano sostenible. Pero también es importante que además de tener finalidades y un foco bien definido para este tercer contrato social, la educación es un medio. ¿Un medio para qué? Para preservar y para transmitir las culturas, los conocimientos y los saberes de todos los pueblos del mundo. De ahí el lema de la unidad en la diversidad. Pero también es un medio para erradicar grandes males que afectan al mundo de hoy, como es el racismo y la xenofobia. Y por eso nos atrevemos a plantear que la educación es un medio para la construcción de sociedades interculturales, justas y equitativas. Y por supuesto, el tercer contrato social también cualifica la educación. ¿Cuáles son algunas de estas cualidades que la educación debe de ir desarrollando de manera permanente en su accionar? Una educación con inclusión y equidad, una educación sin discriminación, una educación que reconoce, aporta e integra la interculturalidad, la calidad y la pertinencia, con sinergias y no como actualmente se nos presentan falsos dilemas, o es de calidad o es con equidad. Superemos esos falsos dilemas. Por supuesto, una educación que promueva, recupere e integre el trabajo en redes, pero no solo redes virtuales y multimodales, sino redes reales, donde se vivencien los valores que ya enunciábamos anteriormente. Y finalmente, una educación que promueva metodologías, métodos y acciones participativas, transformadoras y sobre todo que desarrollen en la práctica estos grandes potenciales que cada persona, cada pueblo, cada sociedad tiene en sí misma. El reto es grande, posiblemente hemos leído y hemos escuchado sobre qué educación es la que se promueve y requiere para el tercer contrato social, pero hoy es un nuevo momento para invitarles a cada uno de los que está participando en este foro, en precongreso del SUCA, para que se sume a esta construcción de una utopía. Las utopías no son inalcanzables, son motores de la historia. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, Rutilia, porque yo cada vez que vuelvo a hablar, o que la gente habla del tercer contrato, cada vez pienso que estamos ante un reto muy ambicioso, muy ambicioso, pero a la vez muy necesario, porque si acabamos logrando estos acuerdos a nivel mundial, bueno, será fantástico, ¿no? Porque poder llegar a todo el mundo con todo esto, a mí es que me emociona, me emociona. Muchísimas gracias. Y ahora le vamos a pedir a Juan Carrillo que también que entre explicándonos en 7 minutos cuáles son las modalidades de aprendizaje promovidas por el tercer contrato social. Ahora ya Rutilia estaba hablando de que las metodologías tenían que ser transformadoras, participativas, etcétera. Bueno, pues entonces ahora vamos a hablar del aprendizaje, ¿no? A ver qué nos cuenta Juan Carrillo. Muchísimas gracias, señora Tarradilla. Buen día y buena tarde a todas las personas que nos siguen en directo y aquellas que posteriormente pues nos van a poder ver a través de los diferentes espacios online donde estará la grabación de este magnífico evento. Bueno, como aunque ya el resto de compañeros ya lo han dicho, también yo quiero disculpar porque así me lo ha pedido la ausencia de mi compañero y mi querido amigo Juan Carlos Casco. Persona muy importante en Cairós, muy importante en todo lo que está pasando y en todo lo que estamos viviendo, en toda esta gran apuesta que Cairós está haciendo por la educación. Hoy es una de esas personas afortunadas que le ha tocado el turno de la vacuna, de ponerse la vacuna contra el COVID. Por lo tanto, algunos que todavía no nos ha llegado sentimos un poquito de envidia, pero es que además ha sido coincidencia en el horario, por lo tanto, imposible que estuviera con nosotros. Sé que nos está siguiendo, va para allá un afectuoso gran saludo. También para todos los ponentes y las personas que nos siguen.
Yo personalmente me siento muy honrado de poder participar junto a este magnífico panel de ponentes y agradezco muchísimo a toda la gente que nos siguen, pues que me permitan poder compartir con todos ustedes, ¿no? Yo quiero empezar destacando 4 vectores que desde mi punto de vista son esenciales para afrontar el modelo de aprendizaje por el que apostamos en el tercer contrato social de la educación. Un primer vector son las personas. Entendemos que se hace absolutamente necesario incorporar en los procesos de aprendizaje lo que se han dado en llamar competencias genéricas, las soft skills, que es absolutamente necesario incorporar en esos procesos de aprendizaje procesos que desarrollen el talento, la creatividad y las capacidades emprendedoras, que contribuyan a la construcción de un proyecto de vida de cada una de las personas y nos dote de las herramientas para ejercer y contar con prácticas para poder ir construyendo ese proyecto de vida poco a poco. El segundo eje es el aula, el espacio de aprendizaje, concebido como un espacio de investigación aplicada, de aprendizaje compartido, con elementos tecnológicos, como no puede ser de otra forma, en el marco de la cuarta revolución industrial. Me estoy refiriendo a espacios innovadores, inspirados, si quieren, en la propuesta de la nueva Banhau, declarada por la presidenta de la Comisión Europea, ¿no?, que habla de la cultura y que habla del arte como el gran motor del cambio del mundo, ¿no? Y con un claro protagonismo del profesor, como un profesor con un rol de facilitador, de mediador, de inspirador de futuro y de visiones, que ilustra y acompaña el proceso grupal e individual del aprendizaje. El tercer vector es la sociedad. Es el entorno de cercanía, articulado a través de un ecosistema de valor que aúne el conocimiento científico con el conocimiento tácito, experiencial y ancestral. Y que sea capaz de romper los muros de la academia para potenciar su protagonismo y liderazgo en el desarrollo de los territorios y la ciudadanía. El cuarto vector que he señalado es la globalidad, articulado en un marco global interconectado, atemporal y deslocalizado, que propicia lo que la doctora apuntaba anteriormente, la educación a lo largo de la vida, consciente de la importancia vital que tiene el individuo en la configuración de este otro mundo posible y necesario, que está basado en la igualdad de oportunidades, en la sostenibilidad social, económica y medioambiental, y que, como dice la Agenda 2030, en el que nadie, absolutamente nadie, puede quedarse atrás. Apostamos por el aprendizaje como una experiencia agradable, intensificada a través de la realidad virtual, la robótica, la realidad aumentada, la gamificación, la inteligencia artificial, el prototipado y un largo etcétera. Un aprendizaje que involucra a las personas en los procesos, consiguiendo que se apropien de ellos y se apoderen de sus valores. No solamente que sean receptores, sino que sean protagonistas de todo el proceso que se está construyendo. Las personas aprendemos cuando hacemos y nos emocionamos, cuando además lo sentimos a través de nuestros 5 sentidos. Todo esto que les estoy hablando, que les estoy contando, se articula a través de metodologías y herramientas que son prácticamente conocidas por todos, porque hay muchas experiencias, ¿no? Yo creo que desde un marco, desde un modelo virtual, que yo llamo, ¿no?, presencial y virtual, donde hay herramientas MOOC, herramientas test, herramientas online, encuentros presenciales, también desde el aprendizaje por servicios, una metodología que tiene un valor esencial por la gran carga de responsabilidad social y que permite que las personas, seamos capaces de transmitir nuestro saber y nuestro conocimiento y nuestro
nuestras experiencias a toda la gente de la ciudadanía. Y a través, como no puede ser de otra forma, del aprendizaje focalizado a proyectos, con una clarísima repercusión en el desarrollo de iniciativas innovadoras y emprendedoras, con reflejo en el desarrollo económico también en nuestros territorios. Desde la organización en la que yo estoy trabajando, la Asociación de Universidades Populares, junto con emprendedores, fundación, llevamos más de 12 años trabajando en una propuesta que hemos llamado Factoría del Conocimiento, más de 12 años, en diferentes países de América Latina, Nicaragua, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Uruguay, también en nuestra comunidad y en Portugal, que ha aplicado y que aplica y que se desarrolla en el marco en el que les he venido contando. Con resultados para las personas y los territorios muy destacados. Resultados tangibles que construyen también un nuevo imaginario social que genera nuevas visiones y que posiciona a las personas ante esas utopías que a veces o que casi siempre son oportunidades, ¿no?, para seguir caminando. Esto nos muestra claramente que la apuesta que está haciendo el tercer contrato social por la educación es una apuesta acertada, es una apuesta válida y que debemos seguir trabajando en esa línea juntas, como no puede ser de otra forma, todas las personas, todos los sectores involucrados en el aprendizaje, sociedad, profesionales docentes, jóvenes, menos jóvenes, mayores, todas juntas para conseguir, como decía también los anteriores ponentes, un mundo más justo, más igualitario y que nos haga ser un poquito más felices. Quedo a su entera disposición y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y finalmente le vamos a pedir a nuestro cuarto ponente, Paulo Speller, que también nos haga su intervención. Fíjense que hemos hablado, en primer lugar, de qué es el tercer contrato social, en segundo lugar, de qué educación promueve, en tercer lugar, qué aprendizajes, las modalidades de aprendizaje y, claro, ahora, pues, ¿ya qué nos queda? Pues, si tiene que ser un tercer contrato que incida a nivel mundial, tenemos que hablar de la integración regional y de la cooperación internacional solidaria para impulsar este tercer contrato social. Y de ello es de lo que nos va a hablar el amigo Paulo Speller. Paulo, adelante. Bom dia. Buen día. No les voy a hablar en portugués porque ya sé que luego no nos entendemos. Nos entendemos, pero no nos entendemos. Sí. Somos parecidos, pero no iguales. Y ahí, bueno, buenos días primero a todos, ¿no? Es un gusto estar aquí con los amigos centroamericanos, esa región bellísima y llena de desafíos que he conocido entera. Todos los países, por todo Centroamérica he estado más de una vez en cada uno de los países. Gracias, Rosa, por estar coordinándonos para que lleguemos a buen término. 7 minutos, ¿verdad? Me quedan 6. No, mire, bueno, 7. Hay un contraste. Mientras ustedes hablaban y soñaban, yo me dije, a mí me toca aterrizar. O sea, ¿cómo vamos a lograr este sueño de Kairos? Porque Kairos es el ambiente más rico que me he encontrado en mi larga vida profesional. Gente de toda América Latina, de toda Iberoamérica, de África, de otras regiones, pero sobre todo de América Latina, ¿no? Y de diferentes instituciones y con muy diversas experiencias. Entonces, cuando hablamos de integración regional y de cooperación internacional solidaria, que es distinto, de la cooperación que se hace desde el norte hacia el sur, por ejemplo. Pero ¿cómo podemos cooperar solidariamente entre nosotros e integrarnos? Y fíjense que estamos hablando desde un contexto completamente distinto al que me he encontrado cuando fui secretario general de la OIE, de la Organización de Estados Iberoamericanos, que me ha llevado 1, 2, 3, 4, 5 veces a Centroamérica, donde impulsamos varios programas y Centroamérica es una región ejemplar
en cuanto a integración. Sí. Vean ustedes que el Zucca, ¿verdad, rector Francisco? El Zucca es una experiencia que no se reproduce en otras regiones y sobre todo en América Latina. En Sudamérica nunca lo hemos tenido, ni en la región andina, ni en Mercosur, ni en el Pacífico, nada. Entonces, lo que se ha logrado en Centroamérica es una joya. Lo que tenemos hoy es una joya. Pero la pregunta que se hace y que me hago y que aquí la planteo es si lo podremos mantener después de la pandemia. Si es que esta pandemia va a acabar, yo siempre digo que no. Vamos a aprender a convivir con este virus. Entonces, cuando comparamos Brasil, mi país, con Centroamérica, hay un contraste tremendo. Mientras ustedes, que son los más pequeños de América Latina, logran integrarse, incluso porque son pequeños y tienen que integrarse para fortalecerse. Nosotros en Brasil somos muy solitarios. El más grande, somos más de 200 millones de habitantes, fíjense. Eso para Centroamérica es una monstruosidad, hablar de 200 millones de habitantes. Pero somos absolutamente solitarios en América Latina. Somos un bicho raro, como yo siempre digo. Hablamos otro idioma, tenemos otra experiencia colonial, nuestra ubicación en el mundo es distinta, la cordillera de los Andes nos separa del resto de América del Sur. O sea, Brasil es algo completamente raro y desintegrado. Fíjense, desintegrado en este plan que ustedes lo han logrado en Centroamérica, entre todos los países, todas las instituciones. Entonces uno se pregunta, ¿y por qué es que la Convención de Reconocimiento de Títulos y Diplomas de la UNESCO no logra esa integración mínima en el plan del reconocimiento? Y no lo logra. Y está bellísima la convención tal como se ha construido. El trabajo que ha hecho Francesc, nuestro director general del IESALC, es estupendo lo que él ha logrado. Pero, fíjense, aquí estamos hablando entre universidades y en la convención de la UNESCO se habló entre gobiernos. No son los gobiernos los que logran esta integración que ustedes han logrado. Claro que han tenido diferentes intensidades de apoyo en este momento, en aquel, más o menos. Pero quien lo ha llevado han sido ustedes, las universidades con su autonomía. Eso no lo tenemos en Brasil. Y vuelvo a Francesc Pedró, nuestro amigo que está en Caracas, frente al IESALC. Francesc, en una de sus muchas charlas que ha dado durante la pandemia, nos ha dicho algo que nos sirve de lección para este momento. Él dijo, la universidad que no entienda que todo ha cambiado estará muerta después de la pandemia. La universidad que no entienda que se tiene que reorganizar bajo otros dictámenes estará muerta. Y eso sirve para las universidades centroamericanas y sudamericanas, Brasil incluso. O sea, el modelo, la perspectiva que tenemos por delante es de la integración y la cooperación solidaria, pero basada en un trabajo colaborativo, como nunca lo hemos tenido. O sea, las plataformas, las formas de organización colaborativas, efectivamente colaborativas, son las que van a regir las nuevas modalidades de trabajo en las universidades. Telemaco hablaba del futuro del trabajo, pues hablemos del futuro del trabajo que ya es presente en nuestras universidades. Y este es el tema. Ese es el tema y aquí es donde yo quería llegar. O sea, las redes colaborativas donde podamos efectivamente identificar las fortalezas de todos para que podamos colaborar ahí. Si en Honduras la fortaleza está en el campo X, en Costa Rica Y, en Brasil aquí, en Perú y tal, y podamos efectivamente colaborar en el sentido de compartir estas actividades, estos créditos, estas
situaciones en las que se involucran los estudiantes de grado y de posgrado con los créditos correspondientes, ahí sí podríamos avanzar. Y le toca a Kairos. Kairos tiene todo el potencial para lograrlo. Este es el punto de llegada, el punto de aterrizaje de todos estos sueños que todos ustedes que me antecedieron lo plantearon. ¿Es posible? ¿Es factible? Sí se puede. Y lo podemos hacer desde Kairos. Ahí es donde tenemos todas nuestras fortalezas para que redes colaborativas efectivas se implanten en nuestra región. No estoy olvidando a la península, o sea, España, Portugal y Andorra, que también es un país peninsular, ¿verdad? Ahora se reconoció durante la última reunión de jefes de Estado que se llevó a cabo en Andorra, precisamente, pues, pero sobre todo España, porque es más grande y es donde están la mayoría de las instituciones de las universidades, ¿no? Y nos inspiramos y trabajamos y buscamos esa integración incluso y sobre todo y fuertemente con las universidades españolas, portuguesas y la Universidad de Andorra, que es una, que ya es bastante para Andorra, que es un país muy pequeño, pero muy iberoamericano, donde se habla el español, el portugués, el francés, el catalán. Y quién sabe qué más. Bueno, ahí está el punto de llegada. Esa es la colaboración que desde Brasil les puedo aportar. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Ahora ya yo creo que podríamos abrir a que los cuatro se pongan también en pantalla, porque ahora tenemos como una media hora de intercambio, de intercambio que puede ser entre varios ponentes, entre preguntas que nos hagamos los unos a los otros. Si quieren empiezo yo, y empiezo por la última explicación que nos ha dado Paolo Speller, ¿no? De la importancia que va a tener la creación de redes para que cada uno, digamos, a través de sus fortalezas, fortalezca a las demás, ¿no? Las redes universitarias. Pero claro, lo que no podemos olvidar es que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el 17, nos habla también de las sinergias entre todos, ¿no? Digamos, y no solo entre universidades, con empresas, con la ciudadanía, con las instituciones, con las entidades sociales, etc., ¿no? Y yo lo que he ido viendo es que Kairos también intenta hacer esto. A pesar de que, digamos, cuando hablamos, la mayoría somos de universidades, nunca nos olvidamos de que la educación no es solo la universitaria. Es la infantil, la primaria, la secundaria, la universitaria a lo largo de la vida, y que es verdad que esta educación, estaba hablando también Juan Carrillo, ¿no?, de que uno de los vectores del aprendizaje tenía que ser el aprendizaje en sociedad, lo que se llama hoy día el aprendizaje conectado, ¿no?, porque estamos aprendiendo, digamos, en todos los contextos donde nos desarrollamos, ¿no?, en la familia, en los deportes, es decir, en todos los lados, ¿no? Por tanto, no solo en la escuela, no solo en la universidad, sino en todos los contextos de vida. Y por eso, claro, yo cuando hablamos con Telemaco a veces, ¿no?, de cómo vamos a hacer para animar a todos los sectores a que participen de este tercer contrato social, porque es un contrato en el que tienen que intervenir todos. A veces me parece una tarea súper ardua, ¿no? Y es verdad que podemos empezar por las universidades, pero tenemos que ir más allá, con procesos co-creativos, ¿no?, co-creando juntos con todas las instituciones, las entidades, las empresas, etc. No sé qué os parece esto que digo. A ver. Quisiera hacer un comentario, si me permite, apreciada amiga. En primer lugar, la educación, todos y todas somos o beneficiarios o podemos ser víctimas de ella, ¿verdad? ¿Por qué? No es solo los que estamos en el sistema educativo, o sea, no solo los que en un momento determinado están en la educación formal, porque hay que incluir la educación formal, la no formal, la informal, todo tipo de educación, y la educación en valores, pero también desafortunadamente hay muchos antivalores que mal educan, digamos así, ¿verdad? Vamos a decirlo de alguna manera. Pero bueno, yo quiero decir que la familia, la institución del Estado, la empresa, un organismo no gubernamental que emplea, que utiliza las capacidades,
los conocimientos, está siendo parte del sistema educativo. O sea, la educación tiene que ver con todo. Por tanto, la educación es verdaderamente transformadora. Y decimos aquí desde este punto de vista que, yo lo he dicho también, que o cambiamos para bien o corremos el riesgo de ser cambiados para mal. Y que la educación, en lugar de ser ese medio para poder construir una mejor sociedad para todos y todas, realmente pueda ser para unas élites o con un modelo que ensanche. Y más ahora con las tecnologías, digamos, las brechas de pobreza y marginación. Yo quiero decir algo aquí, que muchas veces, yo sé que es complejo. Los que hemos estado en la universidad sabemos lo complejo que es. Y como digo, si uno quiere cambiar las cosas muy rápido, puede ser que el cambiado sea uno y las cosas sean igual o peor. ¿Ah? Eso es así, pues, y quienes están al frente de las universidades lo saben. Pero hay una realidad. Si el cambio siempre ha sido importante, ahora es más que es urgente. Yo lo digo, si alguien está avanzando a 30 kilómetros por hora y en lugar de 30 aumenta el 100% y pasa a 60 kilómetros por hora, pero el que va a la hora 80, en la tercera 120, hasta que llegue un momento que pueda ser totalmente invisibilizado, o peor aún, o bien público social, derecho humano universal, que nosotros promovemos desde Kairos, ya lo decía la doctora Rutilio, no es cualquier educación, ni cualquier calidad, es una educación para la transformación económica y social, para la justicia, para la equidad, para la sostenibilidad. Incluso aquí vemos el término calidad de una manera muy particular, porque yo creo, como digo, que los que producen las armas nucleares son profesionales, entre comillas, de mucha calidad, ¿verdad? Pero producen armas de destrucción masiva, por decir algo, o los que producen muchas cosas para las grandes empresas de calidad, pero en este caso de una visión más, o sea, no es solamente habilidades, destrezas, sino casualmente esos, y aún más la tecnología, porque efectivamente, y la labor de la vital, hablando de todo un poco, porque hoy más que nunca tiene que ser ese gran motivador, ese gran gestor del aprendizaje. Ya no tiene sentido, nos guste o no, ya no tiene sentido el maestro que pretenda transmitir, porque en primer lugar lo que puede transmitir, cuál no es sinónimo de aprender, ¿verdad? En el mundo, tienen que ayudarse a adquirir los conocimientos básicos para aprender a aprender, para aprender a emprender, para aprender a convivir, aprender a hacer, etcétera, etcétera. Aprender durante toda la vida. Y aprender no es solamente un máster o un doctorado, es aprender de la vida cotidiana, el día a día. Y ahora de las tecnologías de información. Es aprender a trabajar en equipos reales con la comunidad, con desde y para la comunidad, pero también con el mundo. Es interacción permanente, dinámica, co-creando, como tú dices, ¿verdad? Eso es vital. Otra vez, esto es fácil decirlo, pero para mí la condición fundamental, lo he dicho siempre, y aquí hago un ejemplo, cuando los que me conocen en la Universidad Nacional Agraria saben que cuando íbamos a la aula, decíamos los estudiantes, ¿usted quiere ser buen profesional? Sí, sí, todo. La primera condición, insustituible condición, es que usted quiera hacerlo. Si además de eso le sumamos buenos profesores, buenos laboratorios, buen apoyo de sus padres, todo está bueno, pero todo el resto es insuficiente si usted no está convencido. Entonces, la primera cosa es, hay que capacitarnos, hay que tener las tecnologías, pero tenemos que estar irreverentemente convencidos, ¿no?, de que es posible, aún difícil, porque si no olvido los kaites nos corremos, pero más convencidos aún que es posible con unidad en la diversidad por el bien común, ¿no?, no para ensanchar brechas, por el bien común. Entonces yo creo que ese es el reto grande y yo creo que en este Congreso de Centroamérica, que es el organismo, el SUCA de integración de mayor data en la región, y que ahora además nuestro amigo Carlos Alvarado preside el CDCICA, o sea, está vinculado ahí, y incluso está previsto la presencia de nuestro amigo Vinicio Cerezo, expresidente de Guatemala, secretario general del SIC, etcétera. El reto que tenemos es enorme y yo creo que efectivamente Centroamérica puede ser la punta de lanza en esa, no cambio, sino transformación real para poder
garantizar sostenibilidad de la sociedad en el mundo entero. Ese es el reto. Fácil decirlo, no es fácil hacerlo, pero creo que si trabajamos como lo estamos haciendo, vamos a lograrlo. Y decirles, todos los que nos están viendo y los que nos vayan a ver, son Kairos. Kairos no es un símbolo, somos unas personas, somos un movimiento. Ya lo decía María Rosa. Incorporémonos a este movimiento de donde estemos, desarrollado y subdesarrollado, porque eso existe. Los desarrollados tienen problemas muy desarrollados. Bueno, a ver, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? Rutilia, Juan, Paulo. Okay. Rutilia Gracias. y Juan Carrillo tienen levantada la mano. Gracias, Terry, por habernos provocado con tu intervención. Lo lograste. Bueno, 3 puntos muy concretos, espero. El primero de ellos es que este tercer contrato social de la educación motiva, promueve, impulsa diferentes rupturas, no solo de paradigmas, sino de prácticas, de manera de ver, de hacer, de sentir, de ser. Y una de esas rupturas es que tradicionalmente, tanto en el primero como en el segundo contrato, hemos hablado siempre del sector educación, ¿verdad? Y por supuesto es importante e insustituible el rol del Estado en promover y hacer realidad este tercer contrato social. Pero desde Kairos invitamos y promovemos hacia una visión de sistema o sistemas en plural de educación. ¿Por qué? Precisamente porque los sistemas concebidos como sistemas abiertos son incluyentes y promueven sinergias, complementariedades, no solo entre académicos, no solo entre quienes integran las llamadas comunidades educativas, profesores, estudiantes, sino que integran a todas aquellas personas, grupos, instituciones, organizaciones, asociaciones que creen que es necesario un tercer contrato social y que comparten los principios que deben ser fundantes de ese tercer contrato social. En ese sentido, entonces, completamente de acuerdo con lo que tú planteas, que las universidades tienen también un rol insustituible, diría yo, por lo menos en 3 aspectos. Lo primero es que ese sistema abierto tiene que promover de manera permanente el encuentro, el diálogo entre el conocimiento científico, los saberes populares, los saberes ancestrales que están en nuestras poblaciones indígenas, originarias, afrodescendientes, etcétera, sobre todo en regiones como América Latina, pero la misma África, etcétera, etcétera. Y las universidades tienen una de sus funciones que es la vinculación de las universidades con las sociedades. Creo que ahí ese rol activo, permanente de las universidades lo necesitamos para este tercer contrato social. Y luego, también Pablo ya nos reseñaba rápidamente esta fortaleza que significa para la región centroamericana el SUCA, ¿verdad? Es una de las instituciones de integración más antiguas, incluso se creó antes que el sistema de Naciones Unidas, ¿verdad? Y ha permanecido a lo largo de décadas. ¿Qué es lo que hace que se sostenga? Creo que precisamente el hecho de tener unos principios fundantes que se mantienen, por supuesto, con las adecuaciones y ajustes necesarios a lo largo del tiempo, pero también porque se promueve no solo un pensar en unidad, sino un hacer en unidad, ¿verdad? Es decir, que esa necesaria complementariedad y sinergia entre las universidades públicas, en este caso, que son las que agrupa el SUCA centroamericana, le dan esa fortaleza. Y el hecho de que estas universidades
han sido sometidas, como actualmente lo están siendo, por ejemplo, las universidades brasileñas, a presiones externas que buscan, en este caso, violentar su autonomía, tanto académica como política como financiera. Nosotros lo hemos vivido en Centroamérica a lo largo de décadas, las guerras civiles, etcétera. Y eso más bien ha promovido y eso es un rol insustituible, creo yo también. El rol de contribuir a la cohesión social desde las funciones propias de las universidades, ¿verdad? De la formación técnica profesional, la investigación y la vinculación con la sociedad. Entonces, sin perder la visión sistémica, yo sí creo, y por eso la invitación a que el público de esta mañana, que entiendo es mayoritariamente un público universitario, ¿Sí? se sienta convocado y motivado a ser parte, a ser sujeto activo y crítico en la construcción de este tercer contrato social por el rol insustituible que las universidades y los universitarios y las universitarias tenemos en este proceso. Muy bien, muy bien. Genial. Genial escucharles. Escucharles es un placer. Yo me iba a centrar en la pregunta que hacía María Rosa, ¿no? Las redes sociales, la co-creación, yo creo que son las palabras más manoseadas que existen en el mundo. Parece que toda la solución viene por ahí, ¿no? Vamos a crear redes sociales. Sin embargo, todas las personas conocemos redes sociales que solamente tienen el nombre y que no van mucho más allá de eso, de un nombre que se crea y que existe, pero que realmente no produce. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo importante en definir metodologías y procesos para articular realmente redes. Es decir, y me sumo a una frase que el amigo Telémaco utiliza de forma bastante regular, ¿no? Uniendo vigores dispersos, efectivamente, ¿no? Y yo creo que la esencia de las redes está en ser capaces de sumar el valor de diferentes de las entidades que están y no solamente en crear un objetivo al que todos tenemos que tender. Yo creo que el objetivo se construye con la contribución individual de todos los miembros. Es mucho más fuerte. Nosotros hemos desarrollado el modelo de ecosistema de valor, que es la suma de valores de diferentes entes, personas, entidades, organizaciones, ¿no? Esa suma de valores genera un nuevo valor que no es tuyo ni mío, sino nuestro, y que se multiplica exponencialmente. Pero es que me refería al hecho de que creo que es un aspecto de vital importancia. Y aun a pesar de que todas las personas y todos lo ponemos en valor, las redes de alianza, la necesidad del objetivo número 17, la necesidad de... Sin embargo, tengo la sensación de que no está suficientemente estructurado y perfectamente diseñado. Creo que los itinerarios para construir redes de alianza no están definidos suficientemente. Basta con decir vamos a crearlo. Pero es que detrás de eso hay toda una ingeniería muy compleja para poder mantener activa. Y yo creo que la doctora Rutilia ha dado en una de las claves, ha dado muchas, pero una muy importante, que es haciendo, efectivamente. Yo creo que las redes se mantienen vivas cuando hacen cosas, cuando producen cosas y cuando todos nos sentimos parte de algo que está pasando, ¿no? No solamente reunirnos, no solamente compartir, no solamente hablar, sino es producir activos con itinerarios perfectamente definidos, sabiendo que una red de alianza, que todo lo que se co-construye, que todo lo que se co-crea, pues lleva implícito también momentos difíciles, momentos donde el acuerdo no siempre es fácil, donde el consenso no siempre llega y donde hay que hacer una ingeniería para poder aunar los esfuerzos y encontrar el camino juntos. Bueno, y quizá falta una cosa, que es la confianza. Las redes se construyen con la confianza. Claro. Si no hay confianza, ya podemos tener los instrumentos que queramos, ¿eh? Por eso, está clarísimo. Cuando una de ellas. decía el SUCA hace muchos años que existe, pero yo estoy convencida de que aquí hay una confianza entre todos los miembros muy grande y entonces aquí se puede avanzar, ¿no? Claro. No sé, Paulo. Y perdón, y para que hable Paulo, pero también
una cosa clave, y sobre todo en educación, es aprender de los desaciertos también y de los errores. Sí. Muchas veces la tendencia humana es a compartir solo lo que nos sale bien y perdemos la extraordinaria riqueza de aprender y compartir lo que no nos sale bien. Y eso es parte de la confianza también. O sea, yo comparto y tengo que ser comprendido por lo que no me salió bien. Eso no le quita mérito al esfuerzo, siempre y cuando sea honesto, legítimo y ético. Perdón, Pablo. Bueno, Ligori disperso es de Rubén Darío. Yo hago honor y Cairo hace honor al gran camino al andar de Antonio Machado. Apreciado amigo Telémaco, siempre estoy de acuerdo contigo. Miren, yo les tengo envidia a ustedes en Centroamérica, porque ustedes ya han dado un paso que nosotros no lo hemos dado. Ustedes están mucho más adelante. Les voy a poner un ejemplo concreto. En Brasil ahora apenas se ha lanzado un programa que se llama Promover, que es un programa experimental, inicialmente con 4 universidades federales, para compartir créditos. En 2021, eso ya se ha hecho hace años en todos lados. Por primera vez lo hemos logrado y ahora se ha extendido al conjunto de las 69 universidades federales. Estamos en la edad de la piedra en Brasil. Este es el inicio del inicio. Ustedes ya tienen toda una organización. Ahora hay que ser suficientemente valiente para dar el paso siguiente y efectivamente entrar en el desafío de las redes colaborativas. Brasil llevó a cabo un programa maravilloso hace unos años que fue el Ciencia Sin Fronteras, donde enviamos a 100,000 estudiantes de grado y posgrado al extranjero a realizar créditos, a donde fuera. Hubo un criterio, eso se hizo con el norte. Es la primera crítica que se le hace al programa, o sea, no se estableció ningún programa con el sur, mucho menos con Latinoamérica. Fuimos a España, fuimos a toda Europa, Estados Unidos, a China, Japón, Corea, etcétera, etcétera. 100,000 estudiantes. Eso tiene un impacto tremendo. Fue algo así inicial, desorganizado, o sea, no cumplió con, digamos, objetivos estratégicos. A donde fuera posible, se enviaba a los estudiantes a estar un semestre, un año, a hacer parte de su investigación de maestría, de doctorado, de grado, una asignatura, 2, 3, etcétera. Se abren relaciones, se abren contactos, se establecen relaciones, se abren posibilidades de proyectos conjuntos. Eso fue un poco la antesala de lo que creo va a llegar y está llegando con mayor intensidad ahora. Para dar otro ejemplo, muy rápidamente, la Organización Universitaria Interamericana, la OUI, que está en Montreal, en Canadá, está llevando a cabo un programa extraordinario de redes colaborativas que se llama eMovies, movimientos en red, digamos así, una traducción libre, ¿no? Pero no es más que esto. O sea, un estudiante de Costa Rica que lleva a cabo una asignatura en Brasil, uno de Perú que la lleva en Canadá y así. Y hay un reconocimiento efectivo desde las universidades de estos créditos, de esas actividades que se llevan a cabo. O sea, hay todo un proceso de flexibilización y de capacidad de sumar actividades en diferentes escenarios, porque nosotros, no es un problema de Centroamérica, pero nosotros no somos capaces de hacer todo. Yo fui rector en Mato Grosso, que es una universidad de frontera en el centro geodésico de Sudamérica. Está distante de absolutamente todo, en medio de la entrada del portal de la Amazonía en Brasil, en Sudamérica. Claro que hay muchas cosas que no la podemos hacer y la tenemos que hacer con Honduras, con Nicaragua, con Canadá, con China, con Japón,
pero hay que tener esta valentía, como les decía, la valentía académica de compartir y de trabajar juntos. Esa es la clave. Y aquí volvemos a Kairos nuevamente, ¿no? O sea, Kairos tiene un desafío que a veces nos parece demasiado grande para Kairos, pero no lo es. Ya se lo he dicho a Telémaco y a tantos de ustedes. Podemos mucho más desde Kairos, porque tenemos a la gente que tiene la experiencia, como la de Centroamérica y de tantos otros lados. Kairos sí lo puede. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿alguien más quiere compartir? Telémaco, ya te veo, ¿eh? Ya veo que... Bueno, uno de mis defectos es que hablo poco, ¿verdad? Pero bueno. Sí, sí. Bueno, yo por supuesto que de acuerdo con todo lo que se ha dicho acá. Una vez más, tenemos que ser más audaces en esos intercambios que habla Paulo. Somos muy tímidos. Somos muy tímidos y le ponemos tantos requisitos que al final o no lo hacemos o lo hacemos marginalmente. Y tenemos que cooperar más abiertamente, más dinámicamente. Y como digo, viendo fortalezas, pero aprendiendo las debilidades también. Lo que no puede estar diferente es el espíritu, es la convicción, es la visión. Después nos podemos equivocar en los métodos, en las acciones, etcétera. Pero si el propósito es construir esperanzas, capacidades, valores en las personas, en las comunidades y poder contribuir de mejor manera a la transformación de la sociedad, pues quitémonos. Pero muchas veces yo lo digo y hay que ser también autocrítico para poder mejorar. Aún dentro de las universidades, no siempre se tiene el mejor ámbito de cooperación entre una facultad u otra, una unidad y otra. Y dentro de los países, hay veces es más fácil cooperar de un país con un país del norte que con una institución del mismo país, aunque esté a unos metros de distancia. O se reconoce fácilmente el título porque aquí somos, disculpen la expresión, yo no sé si todos la conocen, un poco malinchistas también. Hay que ser más dinámicos. Y ahora resulta que estamos aprendiendo del mundo entero. El mundo ha cambiado. Ahora, como dicen, vivimos un mundo líquido y volátil y estamos todavía haciendo, muchas veces poniendo más trabas que facilidades. Y discúlpeme que sea un poquito duro, pero en el sentido positivo. Fíjense bien cómo cambia el mundo. Hoy, hace una hora, solo hoy se habían mandado 186,000 correos electrónicos, 186,000 millones. Hoy, solo hoy. O sea, y solamente hoy, hace una hora, ya se habían hecho más de 5,000 millones de búsquedas en Google. Ah, pero no solamente es para los sofisticados. Yo soy agrónomo. Busquemos cómo arar con bueyes. Está. Busquemos cómo trapear mejor la casa. Ahí está. O sea, no es tema solo de robots. ¿Está? Y si no aprendamos también, hay escuelas rurales que tienen un gran aprendizaje innovativa y con recursos limitados de los estudiantes y los profesores. ¿Cuál es? Es la convicción. Es la convicción. Por otra parte, hay quienes como yo hacemos karaoke académico, ¿verdad? Con los medios. ¿Ah? No, no es así. O sea, tenemos que ser más audaces positivamente. Si no, otros no tienen escrúpulos y avanzan y nos arrollan. ¿Ah? Y nos arrollan. Entonces, creo que ahí es en términos positivos. Entonces, yo creo que ahí tenemos que avanzar en esa lógica, Pablo, y está bien, y ojalá que luego sean 40, 400 y que tengamos. Y otro cuidado solo enlazando las instituciones más avanzadas. No, las avanzadas, perfecto, pero también las que están más atrás, démosle la mano y para adelante. Y ayudémosle, porque también ese puede ser un riesgo. Entonces podemos hacer también otra parte elitista, igual que el sistema educativo. Hay que trabajar con educación preescolar, primaria, secundaria, formal, no formal, aprender y emprender de adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. ¿Verdad? Eso es importante. Y como dice, en este tren que siempre debe avanzar, que no debe esperar a nadie, pero que siempre debe tener la puerta abierta. Y como dijo Rutilia, combinando saberes, esa riqueza de saberes que tiene nuestra región, extraordinaria, con la ciencia. Ni uno no contraponiéndose al otro, sino con sinergia, con complementariedad. Eso es vital, porque ¿quién se opone a la ciencia? Pero está viendo este Zoom, ¿verdad? Este webinar, no puede ser. O también hay que tener cuidado con las modas, y aquí cierro. Cuando yo estaba chaval, nos daba pena andar con los blue jeans rotos. ¿Ah? Y resulta que ahora son caros. Hay que irlos a comprar porque es moda. Y resulta que era un poquito, si no había con qué lavarlos, no quedaban bien lavados, pues quedaban un poquito manchados. Ahora hay que comprarlos con suciedad fingida.
hay que tener cuidado también con eso. Lo que quiero decir es visionando, y la otra cosa, más que redes sociales, ya cambiemos, le llamamos redes humanas presenciales, virtuales y multimodales, pero el ser humano en el centro, no la red social en el centro. Eso es lo que yo creo, ¿verdad? Y creo que el Zucca y Centroamérica, ahí vamos, sobre todo con gente tan talentosa, comprometida, que hay en Centroamérica, pero con amigos como los que están aquí, que no son de Centroamérica, pero son casi centroamericanos también, de amigos. Casi. Bueno, si quieren, nos queda todavía un minuto antes de que entremos directamente a presentar el vídeo del tercer contrato social. ¿Alguien de ustedes quiere añadir algo de todo lo que se ha dicho? Bueno, igual podríamos estar aquí horas y horas, digo que lo pueda decir en un minuto, no más. Y luego ya daríamos paso al vídeo para presentar el vídeo como al foro del precongreso, digamos. Un minuto. Un minuto, Paulo. Estamos a punto de irnos a Barcelona para el tercer Congreso Mundial de Educación Superior, que será de octubre a más o menos junio del próximo año, ¿no? Ahí tenemos que llevar lo que hemos dicho acá, pero más que un discurso, llevemos lo que se está haciendo en Centroamérica como ejemplo. Ejemplo histórico, me refiero, ¿no? No es algo que estamos planteando ahora. Centroamérica tiene la responsabilidad de llevar su experiencia y mostrar lo que están haciendo. Pero más que eso, mostrar cuál es la capacidad de, como dijo Telemaco, de audacia. Esa es la palabra. Yo decía valentía, es audacia. ¿Qué tan audaces serán los amigos centroamericanos para dar este brinco, este salto hacia adelante, estableciendo más efectivamente con el uso de las tecnologías que se están desarrollando enormemente, incluso interactivas, mucho más que eso que estamos haciendo aquí? Eso ya es primario entre las tecnologías, pero Zucca tiene esta responsabilidad y nosotros desde Kairos pues tenemos que darle todo el apoyo a Zucca que pueda llevar y mostrar qué es lo que se ha hecho, lo que se está haciendo y qué es lo que se proponen hacer hacia adelante durante la conferencia de la UNESCO, que será en breve. Terry, 10 segundos, perdón. Sí. Mira, el último encuesta de la situación de Colombia, y no voy a caracterizar el lado que corresponda, las instituciones que aparecen mejor calificadas por los son las universidades. En primer lugar, las públicas, segundo, y también las privadas, son las universidades. Eso no significa que creamos que todo está bien, porque ese también es un gran error. Tenemos una gran fortaleza y una gran confianza. Eso nos debe elevar la responsabilidad de seguir haciendo, de seguir jugando el papel y de seguir mejorando todo lo que haya que mejorar para poder cumplir ese rol humano que nos corresponde jugar. Mira, yo no sé si cojo esos 10 segundos míos también, yo solamente para hacer una llamada, decirle a todas las personas, sean universitarios o no universitarios, sean estudiantes o no estudiantes, que Kairos y todo el movimiento universitario nos necesita que hagan sus aportes, necesitamos que nos digan, necesitamos que participen y que sean activos en este nuevo cambio que necesitamos y que el mundo irremediablemente tiene que vivir, porque si no, no nos queda más remedio. Muy bien. Yo lo que le quería decir a raíz de lo que decía Telemaco, hace poco las universidades públicas catalanas hicimos un estudio sobre el impacto social que tiene la universidad. Y verdaderamente es una cosa impresionante. Y esto hay que hacerlo porque la sociedad se tiene que dar cuenta de todo lo que transmite la universidad a nivel de investigación, a nivel de tecnología, a nivel de valor social, de solidaridad, etc. Entonces, cuando esto lo cuantificas, te das cuenta de lo que están haciendo. Y bueno, yo les digo como catalana que los esperamos en Barcelona, porque yo soy de Girona, 100 kilómetros de Barcelona, y no solo en Barcelona, si vienen, vengan a Girona también. Telemaco lo conoce muy bien, Girona.
Y es una ciudad bonita, una universidad muy acogedora, así que cuando vengan los esperamos, que también podemos hacer un encuentro en nuestra universidad. Con gente como ustedes es que Kairos va a avanzar seguro, porque es que transmiten además un entusiasmo, una visión, un respeto por todas las culturas, por todas las maneras de hacer, por todos los saberes, que esto es lo que nos va a unir definitivamente, ¿no? Por tanto, ahora yo, si les parece, les dejo ya con el vídeo de Kairos y luego ya volveremos con las conclusiones. Por tanto, no sé quién se ocupa. Ya está. Perfecto. Kairos es un equipo de líderes educativos de todo el mundo y de diversos sectores que promueve la transformación de la educación como pilar fundamental para la construcción de un mundo más justo, equitativo, solidario y sostenible en el que nadie se quede atrás. Kairos promueve la implementación sostenible en el Kairos es un equipo de líderes educativos de todo el mundo y de diversos sectores que promueve la transformación de la educación como pilar fundamental para la construcción de un mundo más justo,
equitativo, solidario y sostenible, en el que nadie se quede atrás. Kairos promueve la implementación del tercer contrato social de la educación para elevar su cobertura, inclusión, calidad, pertenencia, eficiencia e impacto. La pregunta obligada es, ¿qué son los contratos sociales de la educación? Los contratos sociales de la educación son acuerdos tácitos a nivel mundial y no solo documentos firmados sin trascendencia. Tienen como objetivo general cambiar los destinos del mundo y de sus habitantes para que todos pasemos de condiciones menos humanas a humanas a partir de la educación. En el siglo XIX y hasta mediados del siglo XX, la educación básica, primaria y secundaria eran suficientes para obtener un empleo estable y casi siempre permanente. Después de la mitad del siglo XX, una formación técnica o profesional de grado o posgrado se consideraba necesaria y a su vez suficiente para obtener un empleo estable, bien remunerado y permanente. Ya a finales del siglo XX y en el siglo XXI, con la revolución tecnológica y la convergencia de la nanotecnología, biotecnología, infotecnología y cognosotecnología, en la que prevalece la incertidumbre y los cambios acelerados en el mundo del trabajo, ya no basta tener formación técnica o uno o más títulos profesionales de grado o de posgrado para tener un empleo y menos un empleo permanente, con lo cual, además de los efectos emocionales y económicos personales, familiares y sociales, no se garantizan los tiempos mínimos ni las cotizaciones necesarias para tener una jubilación digna, y por ello se hace necesario el tercer contrato social de la educación. El tercer contrato social de la educación es la ruta para un futuro que ya llegó. Una educación inclusiva, innovadora, motivadora, con calidad, pertinencia y responsabilidad, sustentada en valores, habilidades y capacidades. Este tercer contrato insiste en que la educación debe contener y erradicar el racismo y la xenofobia como otros de los males del planeta, a fin de construir entre todos sociedades más justas y equitativas, soportadas todas en los nobles ideales de reconocimiento de la diversidad, la democracia, la justicia social y la solidaridad planetaria como principios básicos de la Agenda Mundial de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sus premisas son las siguientes. La educación a todos niveles es un bien público y social, un derecho humano y universal, un deber de los estados y responsabilidad de todos los actores involucrados. El acceso a Internet debe ser considerado un derecho humano y universal. Se debe democratizar el acceso a la información y a los conocimientos. El tercer contrato social se basa en tres ejes fundamentales. El fomento de valores requeridos para una nueva sociedad. Esto es importante porque uno de los grandes problemas actuales de la humanidad es un problema de valores. La adquisición de conocimientos, habilidades y destrezas esenciales para el desempeño eficiente de su labor y para poder aprender a aprender durante toda la vida. El desarrollo de las capacidades o competencias del siglo XXI, requeridas para aprovechar las oportunidades, para enfrentar la incertidumbre y los vertiginosos cambios en el mundo del trabajo. El tercer contrato social promueve una educación centrada en el aprendizaje y en las personas, no en la enseñanza. Una educación con foco en la solidaridad y la acción colectiva. Una educación que tome en cuenta las características, capacidades, potencialidades, limitaciones y dificultades individuales de cada estudiante. Una educación que tome en cuenta las características,
tradiciones, diversidad cultural, visiones y cosmovisiones en su comunidad, pueblo, etnia, para el desarrollo con solidaridad. El contrato social también promueve la gestión democrática, el trabajo en redes reales, virtuales y multimodales, las metodologías activas, participativas y transdisciplinarias, la combinación entre lo presencial y lo digital, la relación sinérgica entre las ciencias y saberes ancestrales, la cooperación internacional solidaria con visión y acción local, el respeto y la unidad en la diversidad por el bien común. El tercer contrato social fomenta valores como la responsabilidad, la disciplina, el respeto, la interculturalidad, la equidad, justicia, empatía, solidaridad y humanismo universal, así como la lucha en contra del racismo, de la homofobia, de la violencia de género y todo tipo de violencia. El tercer contrato social defiende la libertad y el respeto, las creencias, la orientación sexual y los credos e ideologías. Establece la necesidad de aplicar para la educación y el desarrollo de capacidades la neurociencia y la inteligencia emocional. Impulsa el desarrollo de capacidades o competencias para el siglo XXI, el pensamiento crítico, comunicación, colaboración, conectividad, creatividad, resiliencia, innovación, la acción transformadora y el liderazgo. Reivindica la labor docente como facilitadora y gestora de aprendizajes con diversidad didáctica y pluralidad pedagógica motivadora, constructora de esperanzas y oportunidades para las personas, familias, comunidades y para la sociedad en su conjunto. Promueve la aplicación de nuevas modalidades de aprendizaje en los programas educativos tales como aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje activo auténtico, aprendizaje basado en la investigación, basado en la solución de problemas, el aprovechamiento de oportunidades y en los retos, el aprendizaje colaborativo, flexible, invertido, aprendizaje basado en la experiencia vivencial y aprendizaje para el servicio. Aprendizaje basado en el construccionismo, en el conectivismo, aprendizaje autoorganizado, aprendizaje en espacios físicos para colaborar y compartir conocimientos y recursos, los llamados espacios makers, promoviendo el protagonismo creativo de los estudiantes para diseñar, construir y dar forma a sus propias ideas. Aprendizaje que utiliza la técnica de motivación y la aplicación de la mecánica de los juegos en el ámbito de la educación, es la gamificación. Aprendizaje utilizando la realidad aumentada y la realidad virtual. Basado también en el design thinking, pensamiento de diseño. Aprendizaje basado en Lean Startup, que es una metodología para desarrollar negocios y productos. Aprendizaje basado en la mentorización y entre pares. El tercer contrato social de la educación impulsa mediante una relación sistemática, dinámica y sinérgica el estudio, la investigación y la extensión de, con y para la comunidad. Promueve la divulgación y articulación de experiencias innovadoras de buenas prácticas en innovación y el establecimiento de redes entre los actores que las promueven para propiciar alianzas y desarrollar sinergias entre ellos. Kairos ha sido y seguirá siendo el promotor de un movimiento y de acciones a nivel macro, meso y micro en el mundo para hacer realidad el tercer contrato social de la educación, pero el mismo no le pertenece a nadie en particular, sino a la sociedad en su conjunto,
a esta y a las futuras generaciones que tienen derecho a una vida mejor y más digna. Asumamos el reto que un mejor futuro solo puede ser construido en el presente, enfrentando las dificultades, haciendo uso de nuestras potencialidades y aprovechando las oportunidades. Adelante, no hay camino, se hace camino al andar, uniendo los vigores dispersos con la unidad en la diversidad por el bien común. Listo. Bueno, realmente este vídeo que al final hemos podido ver, ¿no? Porque nos lo han tenido que repetir, para mí es verdaderamente estimulante. Es, digamos, un compendio de lo que se ha dicho, pero todo encadenado en muy pocos minutos, y por tanto da una idea muy general de lo que se quiere conseguir con este tercer contrato social. Bueno, y teniendo en cuenta... María Rosa, yo quiero agradecer a Karen Santamaría, Perfecto. porque nos colaboró, pues ella y yo hicimos o más bien elaboramos este video sin ningún euro, sin ningún dólar de por medio, más que el aportar. No, es excelente y por tanto muchas felicidades a todo el equipo que haya intervenido, porque de verdad que es ilustrador, es agradable, es simpático, es actual. Bueno, yo creo que tiene todas las cualidades para que la gente se lo mire y lo disfrute, ¿no? Y entonces, bueno, teniendo en cuenta de que este foro está coorganizado con el SUCA, Kairos y SUCA, lo que sí que vamos a pedir ahora es que el secretario general del SUCA, Carlos Guillermo Alvarado, nos dirija unas palabras como secretario general del SUCA, teniendo en cuenta que el evento, digamos, es de esta coorganización. Bueno, Carlos Guillermo, para los que no lo conozcan, él es, ya he dicho, el secretario general del SUCA, pero además es exrector, es exsecretario general y exdecano de la Facultad de Odontología de la Universidad San Carlos de Guatemala. Y por tanto, bueno, digamos, tiene también otro centroamericano que nos va a hacer gozar, digamos, con todo este trabajo conjunto que se ha puesto tanto de manifiesto y que además, yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice Paolo. Yo he aprendido mucho de Centroamérica y verdad que Centroamérica es un ejemplo de integración, de trabajo en red y de buen hacer. Por tanto, Carlos, cuando quieras, nos diriges unas palabras a toda la gente que nos está siguiendo en este foro. Bueno, muchas gracias. Yo en primer lugar quiero saludar al señor presidente del Consejo Superior Universitario Centroamericano, rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a mi estimado amigo el doctor Francisco Herrera Alvarado, también a la distinguida señora directora de la Cátedra de Responsabilidad Social Universitaria, integrante de Kairos, pero además la doctora María Rosa Terradela nos ha dado una muestra con gran capacidad de cómo se puede moderar y coordinar una actividad como la del día de hoy. Muchas gracias, doctora Terradela, porque realmente ha sido muy valiosa su participación, excelente moderación, muchas gracias. Quiero también saludar y valorar la participación de los distinguidos conferencistas invitados, integrantes de Kairos, todos, el doctor Telémaco Talavera, la doctora Rutilia Calderón, el doctor Juan Carrillo y por supuesto mi amigo también el doctor Paulo Speller, que hemos coincidido en algunas actividades en Ecuador y en México. También quiero saludar a una persona que ha sido parte importante, como lo decía el rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en todas estas actividades, al señor secretario adjunto del Consejo Superior Universitario Centroamericano, al maestro Francisco Alarcón Alba, que con su trabajo y su entusiasmo realmente ha dado mucha vida a nuestro trabajo de la Secretaría General del SUCA. También un agradecimiento a mi amigo Juan Salado y su equipo de trabajo, que ha sido importante su apoyo en esta actividad, las autoridades y funcionarios, docentes, estudiantes, personal administrativo de las diferentes universidades, no solo de la Confederación Universitaria Centroamericana, sino de varias universidades que nos están escuchando y de otras instituciones y organizaciones que han estado presentes en esta actividad. Muchas gracias, tengan todas
y todos muy buenos días y muy buenas tardes. Es para la Secretaría General del Consejo Superior Universitario realmente un honor expresarles nuestro fraternal y afectuoso saludo y un espacio de participación que aprovecho para agradecer profundamente la valiosa participación y aporte de los connotados panelistas que han realizado importantes reflexiones, importantes aportes en torno al tercer contrato social de la educación, la transformación de la educación para el futuro que ya llegó, como mencionamos, y en el marco de algo muy importante que les demos nosotros del 9º Congreso Universitario Centroamericano a realizarse el 16 y 17 de junio de este presente año. Y quiero, antes de que se me olvide, mencionar algo que decía don Paulo Speller. Precisamente con la doctora Rutilia Calderón hemos estado ya trabajando y hablamos ya con don Francés Pedro para que las resoluciones y los aportes que salgan del Congreso del ZUCA, que se realiza cada 5 años, un congreso muy importante, se puedan presentar en el Congreso Mundial de Educación. Así que ese paso ya lo dimos, don Pablo Speller, y espero que nos apoyen todos ustedes para que realmente tengamos éxito y que Centroamérica, comprometida con la educación y con nuestras sociedades, podamos aportar lo que se necesita. Los retos educativos que enfrentamos en las actuales condiciones, todos sabemos que representan también importantes desafíos y que se convierten a la vez en oportunidades de poder incidir en ese destino de la sociedad a la que nos debemos, en el fortalecimiento democrático, en el respeto a los derechos humanos, en el contexto de la era que estamos viviendo del conocimiento y la comunicación. Y es a través del diseño de políticas públicas, sobre todo en el tema de educación superior, el acceso a recursos públicos financieros para fortalecimiento de la investigación científica, la infraestructura, la formación docente, el equipamiento y la readecuación curricular. Es decir, es importante la búsqueda incesante en estos momentos de altos estándares de calidad educativa para nuestras universidades, nuestras instituciones que tienen esa incidencia. Yo no soy el que voy a hacer las conclusiones porque las va a hacer la distinguida doctora, pero me ha impresionado realmente algunos aspectos que sí quiero mencionar. Por ejemplo, todos sabemos la participación, el trabajo que ha hecho Kairos, la participación de Telémaco Talavera ha sido fundamental y como él decía, seguiremos haciendo importantes aportes para construir una nueva sociedad y ahí la educación es fundamental y su transformación, por supuesto, educación juega un papel fundamental desde la preprimaria hasta la educación superior para poder afrontar esa incertidumbre que vivimos actualmente y de esa manera poder salir adelante en esta situación. Pero se decía también algo muy importante y lo decía Pablo Speller, es importante la integración en este momento y lo decía también Juan Carrillo, el trabajo en redes. Realmente es muy importante poder accionar las redes y un trabajo colaborativo y solidario que debe realizarse. Y quiero también mencionar algo muy importante que lo menciona el video, pero que la doctora Rutilia Calderón hizo mucho énfasis y es fundamental, la promoción de los valores. Eso es algo fundamental que se debe estar construyendo, la responsabilidad, la equidad, la justicia, la solidaridad, como la lucha por la libertad, la acción transformadora para el aprendizaje a lo largo de la vida, como ella lo decía, como un derecho humano o un bien social, reconociendo, por supuesto, la diversidad de las personas. Objetivo final de cada persona y cada país, decía ella algo muy importante, el desarrollo de las capacidades vitales para alcanzar sueños y anhelos para el buen vivir. Una educación que debe empoderarse en cada ciudadano y cada ciudadana para una sociedad más justa, digna y mejor. Eso es algo fundamental. También quiero hacer énfasis que el tercer contrato para la educación es un compromiso sustentado, como lo dice el documento que se elaboró con muchos líderes y lideresas a nivel mundial. Es un documento vivo para poderse adaptar a las necesidades educativas de un mundo que cambia de manera continua. Por ese motivo se irá incorporando nuevas adendas al contrato a medida que vayan surgiendo nuevas necesidades de parte de la sociedad y eso está muy claro. Y por eso son los fundamentos y principios del tercer contrato de la educación que están en el documento son muy importantes, el conocimiento, la educación, la cultura,
la ciencia, la tecnología, la innovación, el emprendimiento, el arte, la música, el deporte y el diálogo de saberes son fundamentales para poder lograr esa transformación actual de una sociedad que sea más justa, pacífica, equitativa, solidaria, próspera y sostenible. Esos son nuestros ideales que realmente debemos de trabajar conjuntamente mediante el tercer contrato por la educación. Y nos comprometemos a trabajar en un marco que es macro y micro a nivel internacional, regional y nacional, comunitario e institucional, para potenciar el conocimiento, la educación, la ciencia y la tecnología. Yo, para terminar, quiero mencionarles que en nuestros espacios de participación y decisión necesitamos generar acuerdos sustantivos a nivel nacional, regional y local para implementar la educación con calidad, creando espacios de debate y participación en el tema educativo, que es fundamental, impulsando la investigación y la creación del conocimiento con el ánimo de incentivar y fortalecer a nuestra ciudadanía. Para finalizar, quiero agradecer la participación del señor presidente del SUCA en esta actividad, el doctor Francisco Herrera, que pese a sus múltiples actividades, que en todo momento ha dado muestras de su apoyo y de su compromiso con la academia y la investigación científica. De igual forma, a los distinguidos expositores del día de hoy, que realmente a través de su participación ha aportado valiosos conocimientos y su experiencia, insumos que serán de gran valía en la construcción de todo un andamiaje de criterios, ponencias y puntos de vista que serán puestos sobre la mesa de trabajo de nuestro próximo Congreso Universitario Centroamericano. A usted, doctora, muchas gracias, doctora María Rosa Terradelas, por todos sus aportes también y su magnífica coordinación de esta actividad. Y también un agradecimiento especial a mi distinguido amigo Telémaco Talavera, que en todo momento ha estado comprometido con el quehacer del SUCA, de esta secretaría y de nuestras sociedades. Estamos a la puerta y dando pasos significativos dentro de lo que muchos han definido como una nueva normalidad, en donde la educación superior y la educación en general ha sido impactada con la pandemia y obligada a generar cambios en sus paradigmas de enseñanza. El enfoque de la nueva educación debe orientarse por un enfoque de transformación educativa que supera el de la innovación educativa, puesto que afecta las bases epistemológicas, éticas, doctrinales, políticas, culturales, económicas, sociales y ambientales de la educación. Les reitero a todos mi saludo fraternal y solidario, mi agradecimiento en nombre de la Secretaría General del Consejo Superior Universitario. Muchas gracias. Muchas gracias, don Carlos Alvarado. Y bueno, ahora sí que ya estamos en las conclusiones finales. No se piensen, las haré rápidas, porque se han dicho muchísimas cosas. Yo creo que es muy interesante, pero lo que no quiero olvidar y quiero que se tenga muy presente es que este foro es la antesala del 9º Congreso del SUCA. Y por tanto se ha planteado presentar el tercer contrato social para que también pueda ser discutido, digamos, por las universidades centroamericanas en este 9º Congreso, y también como antesala de lo que será el Congreso de Educación Superior de la UNESCO en Barcelona el próximo año. Por tanto, les invitamos a todos a que hagan estas reflexiones. ¿Reflexiones en qué sentido? Por un lado, y empezando por todos los ponentes que hemos tenido hoy, ¿no? El por qué es necesario un tercer contrato social, ¿no? Las intervenciones que ha hecho Telémaco o lo que les hemos contado en el vídeo también. ¿Por qué es necesario actualmente promover un tercer contrato social? Por ello les pido que hagan reflexiones en este sentido. O lo que decía Rutilia, ¿no? ¿Qué educación quiere promover el tercer contrato social? Y ella lo centraba, no queremos una educación de títulos, queremos una educación de valores, una educación donde todas las personas se pueden desarrollar, donde todos los saberes se pueden integrar. Pero claro, no podemos olvidar, es una integración de valores a nivel mundial y por tanto somos tan distintos que tenemos que pensar claramente en cuáles son los valores que queremos promover, digamos, en las regiones y en conjunto.
Luego Juan Carrillo también nos ha adentrado un poco en las modalidades del aprendizaje, nos hacía centrar en 4 vectores básicos, ¿no? Porque es verdad que el aprendizaje es más importante hoy que la enseñanza, aunque la enseñanza también es importante para el aprendizaje, pero lo importante es lo que aprendamos para que construyamos como personas y también construyamos como colectivos. Y él centraba estos 4, los vectores principales en 4, en las personas, en los espacios, y dentro de ese espacio es el papel del profesor, en la sociedad y también teniendo en cuenta lo que es el aprendizaje conectado y la globalidad, que decía las interconexiones. Y luego ya para concluir, digamos, Paolo Speller nos hablaba de la integración regional y la cooperación internacional solidaria, ¿eh? Y aquí sí que ha hecho un hincapié muy fuerte en el protagonismo que por un lado tiene Centroamérica, y por todo el ejemplo de integración que representa Centroamérica, pero también el papel de la universidad, ¿no? La universidad como, digamos, motor, digamos, del desarrollo, pero no como torre de marfil, sino como una universidad que promueve el encuentro entre saberes científicos y ancestrales, una universidad, como decía también Rutilia, que promueve la vinculación con el territorio, ¿no? Y por tanto, las universidades tenemos un papel fundamental en promover, digamos, todos estos enlaces con el territorio, con, digamos, para llegar hacia adelante el tercer contrato social. Y hay que generar redes, como decía Juan Carrillo, redes reales, redes que generen confianza, ¿eh? Y me quedo finalmente con unas palabras que han, digamos, bordado entre Paolo y Telémaco, ¿no? Decíamos, tenemos que ser valientes, tenemos que ser audaces. ¿Por qué? Por una cosa muy importante, para poder construir esperanza, esperanza para todos. Y creo que esto es el compromiso que tenemos las universidades, es el compromiso que tenemos como sociedad, es el compromiso que tiene que tener el SUCA en su próximo congreso y en el Congreso Mundial de la Educación. Y por ello les dejo con todos estos interrogantes y muchos más que se planteen, porque, como han dicho, Kairos está abierto a todas las aportaciones. Kairos estamos esperando a que más gente se una y a que nos hagan aportaciones, porque Kairos es de todos. Muchas gracias a todos, muchas gracias a los panelistas, muchas gracias al SUCA y muchas gracias a Kairos por este foro. Hasta pronto. Muchas gracias, doctora. Un abrazo a la distancia.